Damos gracias al Señor por permitirnos compartir en esta noche. Es un privilegio, es una bendición poder estar acá en la presencia del Señor, adorándole, reconociendo su gracia, el amor que Él nos da todo el tiempo, todos los días. La fidelidad con la cual nos sostiene, nos guía, nos ayuda en todas las cosas que enfrentamos a diario. Estoy convencido y le pido al Señor que nunca nos deje olvidar cuán indispensable es su presencia para cada una de nuestras vidas. Que nada podemos hacer sin Él. Así como el Señor Jesús, cuando hablándole a sus discípulos, ilustrando en esa parábola, hablando de la vid y los pámpanos, le dice: nada podéis hacer fuera de mí. Y los instaba a permanecer en Él. Amén. Y creo que el Señor en este tiempo nos insta a que permanezcamos ahí en su presencia, en esa relación continua. Estos días aprendí algo del pastor, y es que, bueno, lo menciona la Escritura, pero él lo recordaba y me ministró mucho en mi corazón, porque Dios, en ese sistema de adoración que al final nos dio un ejemplo, una pauta para entender lo que en ese entonces el pueblo de Israel, acercándose al Señor, de alguna manera era enseñado, y a través de eso podía ministrar el corazón de Dios. Y decía que había un sacrificio continuo, o sea, ininterrumpido, constante. Se ofrecía en la mañana y se ofrecía en la noche. Y eso el Señor lo usaba para ayudarme a reflexionar y a entender que, amados, nuestra relación con Dios no puede parar. Nuestra relación de devoción hacia Él, esa relación devocional, es algo que no puede interrumpirse. Y no solamente es cuestión de apartar o dedicar un tiempo en la mañana. Cada día debe comenzar en Él y cada día debe terminar en Él. Amén. Diga conmigo: cada día debe comenzar en Él y debe terminar en Él. Amén. Amén. Qué lindo que pudiéramos entender esto y en esas palabras que el Señor Jesús le transmitió a sus discípulos, que sin Él nada podemos hacer. El problema del ser humano es que cree que sin Dios puede hacer muchas cosas. Y aún en su orgullo intenta hacer muchas cosas. Pero cuando Dios nos revela nuestra necesidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad como seres humanos, y en eso entendemos cuánto necesitamos depender de su presencia, entonces ahí nos aferramos, y esa es la motivación que nos ayuda a ir constantemente a su presencia. Amén. Diga conmigo: debemos reconocer que en nuestro corazón todavía hay mucha antipatía e indiferencia frente a Dios. Amados, nos falta sensibilidad por las cosas de Dios. Nos falta esa capacidad en nuestros sentidos espirituales de percibir los tiempos de Dios, la voluntad de Dios, lo que el Señor quiere transmitirnos. Dice la Escritura en Romanos que nuestra debilidad es no saber cómo pedir. Amén. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos, porque como Él conoce el corazón del Padre, Él está dispuesto a transmitirnos los secretos del corazón del Padre. Y esa es nuestra debilidad. Como nos cuesta reconocer y entender los pensamientos, el sentir del Padre, la voluntad del Padre, esto nos impulsa a depender del Espíritu Santo y a decirle: Espíritu Santo, aquí estamos. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento. Queremos conocer al Padre. Queremos conocer los pensamientos que el Padre tiene, la obra que el Padre quiere hacer, el tiempo que el Padre quiere disponer para nuestras vidas. Yo hoy, amados, frente a lo que voy a compartir,
reflexionaba y me daba cuenta que nos falta sensibilidad por lo de Dios. Que muchas veces nuestros sentidos espirituales están adormecidos y pocas veces percibimos las cosas de Dios. A veces Dios está hablando y no nos damos cuenta. A veces Dios se está manifestando y nosotros ni nos enteramos. Estamos tan distraídos y enfocados en lo nuestro, en la vida cotidiana, en esa vida de buscar la provisión de nuestra necesidad, en esa vida que solamente contempla los problemas, las circunstancias, y nos desgastamos en ello. Pero amados, no podemos olvidarnos que nosotros no somos de esta tierra, somos peregrinos. Y que de alguna manera eso nos lleva a entender que hay algo mucho más que la vida que intentamos construir a diario. Amén, en la cual sobrevivimos, en la cual solamente pensamos en la satisfacción de nuestra necesidad. Amén. Dios me ministró algo profundo en el corazón y me dijo: ustedes muchas veces ignoran cuán real es mi presencia sobre sus vidas. Eso me lo decía el Señor. Ustedes ignoran cuán real es mi presencia sobre sus vidas. Cuán presente estoy yo en medio de sus vidas. Y yo le decía: Señor, explícame esto, porque yo quizás como pastor intento buscarte y de pronto muchas veces digo: Dios está con nosotros, Dios está presente, Él no nos deja, su fidelidad es eterna. Él no es como nosotros que somos inconstantes, Él no es como nosotros que a veces somos negligentes en cuanto a buscar su presencia. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces nos da pereza. Somos inconstantes, mediocres. No nos gusta esforzarnos por lo de Dios. Nos esforzamos por todo. El Señor dijo: si me buscareis como buscas el oro, la plata. Entonces quizás nuestra manera de buscar al Señor sería diferente. Y Dios me citaba esto a mi corazón y me decía: ustedes ignoran cuán real es mi presencia en medio de sus vidas. A veces no nos damos cuenta que Él quiere relacionarse con nosotros más de lo que nosotros hemos querido relacionarnos con Él. Amado, y me he dado cuenta que no nos relacionamos con Dios como Él quiere, porque nosotros hemos querido llegar hasta un punto. Y sabemos que después de ese punto, si queremos avanzar o profundizar en la presencia del Señor, nos va a demandar un sacrificio. Y como no nos gusta sacrificarnos, esforzarnos por lo de Dios, entonces llegamos hasta donde nuestra comodidad nos lo permite. ¿Cuánto cuesta sacrificar el sueño en la madrugada y atender el corazón de Dios? ¿Cuánto nos cuesta negarnos al derecho de estar cómodos allí bajo nuestras cobijas calientitos? Sacrificando nuestro derecho, poniéndolo en el altar a causa de recibir la oportunidad de estar ahí ministrando al Señor, aprendiendo de Él en la mañana. Amén. Muchas veces la manera en la que incluso terminamos el día, amados, tiene que ver con: estoy cansado, hoy fue un día largo, lo que me merezco es una buena comida y poder ir a descansar. Pero el Señor Jesús, hablando de aquellos siervos que tocan su corazón, dicen que esos siervos que aman a su amo llegan de la larga labor del día a atender a su Señor. Y el Señor ministraba todo esto a mi corazón. Me decía: tu día debe comenzar conmigo y debe terminar conmigo también, en mí. A veces no solamente estamos cansados, sino distraídos en tantas cosas, entretenidos en el celular, en las redes sociales, y perdemos, amados, tanto tiempo y no nos damos cuenta que ese tiempo
lo hubiéramos podido invertir en nuestra relación con el Señor. Queremos que Dios se nos revele. Queremos entrar en dimensiones, amados, y a veces somos hasta supersticiosos en cuanto a anhelar y desear lo de Dios. Oh Señor, que yo pueda tener un encuentro sobrenatural contigo. Pero de ahí a entender lo que eso implica para nosotros, amados, a veces nos falta es conciencia y entendimiento. Amén. Nos pasa lo que le pasó a Jacob. Y por eso quiero comenzar allí en Génesis 28. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 28. Y vamos a leer a partir del verso 10. Sé que el Señor va a usar esta historia, este pasaje, para ayudarnos a entender y a comprender esto que en esta noche estoy intentando exponerle, para que en ello Dios nos motive a caminar, a profundizar, a esforzarnos por su presencia. Amén. Génesis capítulo 28, versículo 10 dice: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Notemos que Jacob viene de recorrer una jornada. Dice la escritura que en medio del lugar donde estaba, que era Beerseba, llegó hasta Harán. Seguramente él tuvo que estar en lugares desiertos y ese trayecto le tuvo que desgastar. Llegó a un punto que quizás él no había propuesto llegar allí. Tal vez le asaltó la noche y tuvo que más bien mirar o buscar un lugar donde descansar. Noten que improvisó incluso una cama. Cogió una piedra. Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha usado una piedra como almohada, pero yo veo que las condiciones en las que él llegó a ese lugar no eran cómodas o sencillas. Pero lo más increíble, amados, es que ocurrió lo que él no esperaba, ni lo que estaba buscando. Dios, dice la escritura, que a través de un sueño se revela a este hombre. Jacob no sale de su casa huyendo de una situación familiar difícil. Ustedes conocen un poco la historia, saben que Jacob huye de su hermano porque lo quiere matar. Su mamá, intentando en su engaño, en su preferencia y amor hacia Jacob, arrebatan la primogenitura y el derecho de bendición que Dios daba a los cabezas de familia. Y en medio de toda esa circunstancia, él tiene que huir. En ese caminar, miren de dónde viene. Viene de una circunstancia que no era fácil. Viene huyendo porque no podía afrontar ni solucionar algo que aún por una mala decisión él se vio expuesto. Amén. Y dice la escritura que llegó a un lugar y lo que menos esperaba Jacob en aquel lugar que era que tuviese un encuentro con Dios. Pero Dios había determinado encontrarse con ese hombre y revelarse a ese hombre. Amén. Eso es lo más lindo. Que el día, amados, que usted y yo encontramos al Señor, entre comillas, quien nos encontró a nosotros fue Dios, porque Él determinó ese momento desde la eternidad. Usted iba caminando distraído en medio de sus problemas, en medio de sus planes, en medio de sus decisiones y tratando de sobrevivir en medio de esas circunstancias. Dios preparó un momento, una circunstancia. Y ahí se reveló a nuestro corazón. Amén. Y mire lo que sucedió. Dice, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: oh, ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y qué dice allí? Y yo no lo sabía. Y dice el verso 17: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Wow, me ministra mucho, amados, este pasaje, porque en medio de la forma en la que Dios se presenta a un hombre, noten que en el sueño Dios le dice: mira, yo soy Jehová, el Dios que tuvo tu abuelo y el Dios que tiene tu padre. Ese Dios que tuvo una relación con ellos y que allí cuando Abraham salió de su tierra y tan solo eran dos, Sara y Abraham, antes de que Dios obrara en sus corazones, tratara con ellos, Dios estableció un pacto con esa generación. Y aquí que casi que Dios le está diciendo: mira, yo soy el Dios de ellos, que estableció un pacto con sus generaciones. Tú haces parte de esa generación. Por ende, yo voy a hacer de ti algo. Voy a hacer una obra en ti. Lo que tú eres ahora no es lo que vas a hacer mañana. Yo voy a empezar un proceso con tu vida. Por eso ahí le dice: haré de ti una nación grande. Ustedes saben que esa familia, curiosamente, Dios permitió una situación y fue la esterilidad en el vientre de sus mujeres, de sus esposas. Eso al final era un medio o una excusa de Dios para poder revelarse, tratar el corazón de ellos, formar un corazón paciente, un corazón que le creyera a Dios. Amén. Y Dios le dice: mira, a partir de ahora quiero relacionarme contigo. Por eso te abro los cielos. Me ves a mí allí. Hay acceso a lo celestial, porque hay un pacto contigo, porque hay una obra que voy a hacer en ti y a través de ti. Y eso es algo maravilloso y eso es algo hermoso, amados. Pero lo más increíble, amados, es que cuando Dios quiere relacionarse con el hombre, y en el caso de Jacob lo hizo de esta manera, por causa de un pacto, por causa de que Dios quería relacionarse con él, porque era parte de una generación de propósito, por causa de que también Dios iba a hacer una obra en su vida, iba a cumplir un propósito. Esas fueron las razones que Dios le expone a Jacob para querer tener una relación con él, una amistad con él, una intimidad con este hombre. Pero miren la reacción de Jacob, miren lo que él dice. Él dice: wow. Después de esa experiencia se despierta y dice: qué increíble esto. Ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y qué dice allí? Wow. La palabra saber es una palabra muy linda porque es la palabra yadá en hebreo y significa percibir, entender, sentir o ver. Después de semejante revelación, después de que Dios mismo se da a conocer en su carácter eterno y aún le dice: mira, tú eres parte de un linaje con el cual yo me quiero relacionar. Lo hice con tu abuelo, lo hice con tu padre y ahora lo quiero hacer contigo por causa de lo que voy a hacer en ti, del propósito que voy a cumplir. Él recibe esta revelación, amados, en medio de sus circunstancias, en medio de quizás lo que por preocupación había en su corazón, que ¿qué era? Huir de su hermano. Ahí está enfocados sus ojos, sus decisiones, su esfuerzo. El camino que él había elegido, amados, nace de huir a una circunstancia, a una situación. Y Dios en medio de eso se le revela. Y él dice: wow, aquí está Dios y yo no lo había percibido, yo no lo había sentido, yo no lo había entendido. Y el Señor me ministraba algo a mi corazón, amados. Muchas veces los caminos por los que andamos,
las circunstancias que enfrentamos, los planes que hemos resuelto en nuestro corazón, en nuestra mente, nos distraen a tal punto que no percibimos, no podemos entender, no podemos ver la realidad de la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. ¿Cómo? A través de que Él se revela, a través de que Él quiere relacionarse con nosotros, a través de la obra que Él quiere hacer en el corazón y del propósito que Él tiene que cumplir. Amén. A veces estamos tan distraídos en lo nuestro, en lo que creemos que es correcto, en nuestra forma racional de ver la vida, de solucionar nuestra vida, que ignoramos que Dios está real a través de querer cumplir un propósito, de querer obrar en el corazón, de querer darse a conocer. Entonces Jacob dijo: wow, yo no sabía que todo esto era una realidad para mi vida. Todo esto que me estás diciendo, yo no lo había percibido, no lo había entendido, no lo había visto. Mis caminos, lo que yo quise alcanzar. Noten que Jacob venía de una circunstancia en la cual él, en sus propias fuerzas, intentó agarrar y apoderarse de algo que, aunque tenía un valor espiritual, amados, la manera en la que él quiso apoderarse de eso fue la incorrecta, a través de un engaño. Así somos muchos de nosotros. Intentamos agarrar, lograr alcanzar una vida digna, una vida de éxito, una vida donde tengamos un propósito, un valor, pero lo hacemos a nuestra manera, de acuerdo a nuestro razonamiento, de acuerdo a lo que en nuestras fuerzas podemos hacer, y nos equivocamos. Pero Dios sabía que había un momento donde se iba a encontrar en ese camino con ese hombre. Y cuando se le reveló, él dijo: wow, yo no había percibido que tu presencia contenía todo esto. El hecho de que tú por pacto te quieres relacionar conmigo, el hecho de que tú quieres hacer una obra en mi corazón y quieres cumplir un propósito a través de mi vida. Entonces él dice: yo no me había dado cuenta de esto. Amén. Él no había entendido lo que implicaba la presencia de Dios real y presente en su vida. Hay muchos que vienen a una iglesia. Hay muchos, amados, que intentan acercarse a Dios y no se dan cuenta de la realidad de Dios en medio de sus vidas. Porque no pueden percibir quién es Dios. No pueden entender que Dios quiere una relación con ellos. No pueden entender que Dios tiene una obra por hacer en ellos. No pueden entender, no pueden sensibilizarse o comprender en su corazón que Dios va a cumplir un propósito a través de sus vidas. Y pasan los años sentados en estas bancas sin vivir la experiencia real de la presencia de Dios en medio de sus vidas. Porque más que amados, una experiencia emocional que nos lleva a sentir algo físico o almático, la presencia de Dios, amados, en este contexto nos deja ver que trasciende más. Amén. Lo podemos ver en los otros tres aspectos. Cuando Dios quiere revelar su presencia real a una vida, primero le hace ser consciente de quién es Dios. Por eso Dios le dice: yo soy Jehová. Segundo, que quiere tener una relación de pacto con esa persona. Tercero, que quiere obrar en su corazón. Y último, cuarto, que quiere cumplir un propósito a través de esa obra. Amén. Todo el que ha tenido una revelación de la presencia real de Dios en su vida comprende, percibe y puede ver estos aspectos que le he acabado de mencionar. Amén. Amén. Pero mire que el verso 17 le suma algo y es muy lindo. Quiero que me acompañe a leerlo ahí, el verso 17. Mire la reacción de Jacob después de la revelación que tiene de la presencia de Dios y lo que es la presencia de Dios también le mostró. Amén. Dice el verso 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Wow. En otras palabras, yo no me había dado cuenta
que Dios habitaba aquí y que aquí hay un acceso a lo celestial, a lo espiritual. Aquí está Dios. Y hay un acceso un acceso a Dios que me invita a ir a Él. Mire, yo reflexionaba en algo y me di cuenta, amados, que muchas veces no somos conscientes de que Dios nos ha abierto las puertas de su corazón y nos dice: ven, acércate, relaciónate conmigo. Aquí está el cielo, lo espiritual para ti. Aquí estoy yo habito en medio de ti. Amén. Mire, esta versión, me gustó mucho esta versión porque me ayuda a entender algo que la misma presencia de Dios, por testimonio, colocó en el corazón de Jacob. Dice aquí: sintió miedo y dijo: cuán digno de todo respeto es este lugar. Es nada menos que una casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Wow. ¿Sabe qué produjo la revelación o la experiencia de la presencia de Dios en el corazón de Jacob? Que en su corazón viniera una conciencia del respeto, de la honra y de la dignidad que merecía Dios, por cuanto Él estaba ahí en medio de él. Amén. Quien ha abierto sus ojos espirituales, su entendimiento hacia la presencia de Dios, no podrá seguir siendo el mismo. Valorará la presencia de Dios, honrará a Dios de una manera especial, respetará a partir de ese momento a Dios de una manera diferente. Porque Dios no solamente reveló un propósito y el deseo de revelarse con un hombre, reveló su dignidad. Y cuando Jacob vio la grandeza y la dignidad de Dios, dijo: wow, es como si dijera: ¿quién soy yo para estar aquí? Aún su conciencia lo redarguyó. Dijo: cuán digno de todo respeto, dice esta versión, es este lugar. Es nada menos que una casa de Dios, un lugar donde Dios mora, donde Dios habita. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Se da cuenta que buscar la presencia de Dios va más allá que simplemente a veces hacer oraciones dirigidas a Dios. Que morar en medio de la presencia de Dios va más allá de tener experiencias bonitas, de decir: ay, qué chévere que Dios está conmigo, me cuida, fielmente sustenta mi necesidad. Amados, va mucho más allá de esto. Cuando Dios se reveló a Jacob, le reveló, amados, su propósito, su obra, su nombre, su naturaleza, su carácter, pero también lo hizo consciente del respeto y de la honra que Dios merece. Por eso, amados, yo le digo una cosa: si usted ha tenido una experiencia real y viva con la presencia de Dios, usted no puede seguir siendo el mismo. Frente a Dios, delante de su perspectiva de Dios cambia. Su pensamiento frente a Dios cambia. Su actitud cambia. Por eso a veces, amados, yo digo, es triste ver la indiferencia de muchos, la apatía. Que Dios está en medio de nosotros y lo anuncia y Él mismo se hace evidente, pero nosotros seguimos nuestra vida como si nada pasara. Amén. Quiero que me acompañe a un texto que nos va a ayudar a profundizar un poquito más. Nosotros debemos construir una relación con Dios más allá de lo esporádico. Mira el que está a su lado y dígale: debemos construir una relación con Dios más allá de lo esporádico. Porque si nuestra experiencia real con Dios es un asunto de cada 8 días,
Amados, tristemente, en el único lugar donde vamos a intentar honrar y respetar a Dios es en las cuatro paredes de la iglesia. Si es el único lugar donde hay una conciencia de que Él quiere relacionarse con nosotros, de que quiere obrar en nosotros, de que quiere cumplir un propósito en medio de nosotros, pues el único lugar donde vamos a estar dispuestos para que eso se cumpla es cada 8 días en la iglesia. Y no puede ser. Amén. Por eso debemos construir una relación más allá de lo esporádico. Somos tan inconstantes en nuestra devoción diaria. Estamos, amados, a veces tan llenos de pereza. La Escritura dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Pero es doble pecado, lo digo yo. Saber hacer lo bueno, poder hacerlo y no hacerlo. Porque, amados, si usted se despierta y se madruga para cumplir el horario de un trabajo porque sabe que le están pagando y el día que no cumpla, ¿qué pasa? Lo echan. Pero mire que no consideramos con la misma importancia el hecho de saber que el Señor todas las mañanas antes de comenzar el día nos está esperando en su presencia para verse con nosotros. Recuerdo lo que mencionaba al principio. Jesús le dice a sus discípulos: nada podéis hacer separados de mí. El problema es que muchas veces somos tan necios, tan negligentes, tan perezosos y orgullosos que nos atrevemos a vivir los días fuera de Él, porque no acudimos a su presencia. Amados, si esta es la revelación que hemos tenido de Dios, si Él se ha dado a conocer su pensamiento, su corazón, su carácter, su naturaleza, si Él ha empezado a hacer una obra en cada uno de nuestros corazones y está cumpliendo un propósito, amados, debemos corresponder a esa manera en la que Él se ha dado y darnos nosotros a Él, en esfuerzo, en dedicación, en santificar nuestro tiempo a Dios. Mire que hay en la Escritura hay la historia de una mujer que, dice la Escritura, esporádicamente se encontraba con el profeta Eliseo. Ella y su esposo lo invitaban de vez en cuando a almorzar o a comer o a cenar en su casa. Y dice la Escritura que pasaban quizás tiempos lindos, estoy especulando un poco. Compartían con el hombre de Dios. Tal vez Eliseo, al visitar la casa de esta familia, podía transmitir algo de Dios, voz de Dios para ellos. Pero dice la Escritura que hubo un día donde ella entendió, dice literalmente, que hablando con su esposo, entendió y dijo: wow, mira, me he dado cuenta que en este hombre que a veces viene, nos ministra y pasamos tiempos lindos, esporádicos pero lindos, me he dado cuenta que en él mora la presencia de Dios. Y a partir de entender que allí estaba Dios, ella toma una decisión. Porque todo el que ha entendido el valor de la presencia de Dios, la importancia de la presencia de Dios, amado, tiene que reaccionar en sentido de querer más esa presencia, de anhelar y desear más esa presencia. El que no le ha revelado, amados, la importancia y el valor de la presencia de Dios, pues no va a anhelar lo de Dios. No va a apreciar lo de Dios. No va a poner por prioridad lo de Dios. Va a poner sus planes, va a poner sus deseos, su necesidad, su entretenimiento, sus distracciones antes que lo de Dios. Amén. Pero aquí estamos y nos reunimos en este lugar porque buscamos lo de Dios, ¿o no? Vaya conmigo a Segunda de Reyes y miremos esta partecita de la historia. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Tenían esos momentos donde se sentaban a la mesa y compartían de una cena, de un almuerzo. Yo ilustrando un poquito, amados, tratando de entender,
pidiéndole al Señor, Señor, ilústrame esto, me doy cuenta que estos encuentros es de esos encuentros donde todo es perfecto. Yo no sé si usted ha invitado a su casa a personas cercanas a comer o a cenar. No sé si usted ha tenido esos detalles generosos de decir, ay, yo quiero cenar contigo, ven, te invito a mi casa, voy a preparar algo para ti. La mayoría de las veces, cuando uno, amados, tiene esas invitaciones, uno muestra la mejor versión de uno. Uno ahí arregla la casa bien bonita, ¿cierto que sí? Recoge el desorden. Toda la semana, amado, la casa está revolcada y vuelta a nada. Pero el día de la invitación, todo lo ponemos lindo. Y nosotros nos arreglamos. Y preparamos lo que nunca preparamos. Yo no estoy echando vainazos, solamente estoy especulando un poquito. Entonces hacemos postre, hacemos el mejor plato. En la semana comemos lo común y corriente, pero ese día hacemos algo especial. Porque en nuestro corazón, y eso creo que es algo que nos pasa a todos, queremos hacer sentir bien a las personas que hemos invitado, ¿verdad? Y ahí todos nos comportamos bien, ¿cierto? Mostramos nuestra mejor cara, ¿verdad? ¿Cierto que sí o no? Así era la relación que tenía esta familia con el hombre de Dios, y es la relación que muchas veces nosotros tenemos con Dios. No permitimos que Él sea parte de nuestra cotidianidad. No dejamos que Él vaya más allá de lo superficial y pueda ver nuestra intimidad. Nos relacionamos con Él en un contexto donde ponemos una máscara y una fachada donde presumimos que todo está bien, que no necesitamos de nada. Aquí, Señor, está lo tuyo, estamos felices de la vida, estamos dándote nuestra mejor parte. Pero diga conmigo, Dios quiere cotidianidad. Dios quiere intimidad. Y mire lo que sigue diciendo. Y ella dijo a su marido, he aquí. Wow, hubo un momento, hubo un ahora. Dice, he aquí ahora. Yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, ¿qué dice allí? Es varón santo de Dios. Es increíble que lo que ella está declarando aquí antes no lo entendía. Se había relacionado, había tenido esos momentos de compartir con el profeta de Dios. Quizás fueron muchos, no lo sé. Dice la escritura que cada vez que Eliseo iba a Sunem, atendía la petición de esta familia, que era: cuando vengas por aquí, pásate por aquí. Qué lindo esos tiempos cuando oraste por nosotros, cuando sentimos que Dios estaba ahí presente, que había una palabra de Dios quizás para nosotros, vino paz, vino gracia de Dios. Pero miren, ella dijo, wow, yo no me había dado cuenta de algo y ahora me doy cuenta de algo. Dice, yo entiendo. La palabra entender es la misma palabra que Jacob mencionó cuando dijo, yo no sabía que esto era un lugar donde moraba Dios, que esto es una puerta del cielo. La palabra aquí, entender, es la misma palabra de allá, es la misma palabra yadad. En otras palabras, ella dice, hasta ahora percibo. Hasta ahora mis sentidos espirituales sienten, mis ojos pueden ver algo que yo no veía antes. Y mire qué era lo que va a describir ella que no veía antes. Dice, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Wow. Qué lindo esto. La palabra santo es una palabra linda, porque no solamente está hablando de algo que ha sido consagrado o apartado para un propósito especial. Tiene que ver con servir o ministrar a Dios. La palabra santo es algo también, traduce como algo sagrado. Es más, traduce como santuario. Y está haciendo referencia, esta palabra se usaba para hacer referencia al santuario, que era la manera en la que se llamaba lugar santísimo. Amén. En el lugar santísimo, ¿qué estaba?
el arca, que era una representación ¿de qué? De la presencia de Dios, y allí se manifestaba Dios. En otras palabras, lo que literalmente esta mujer acababa de entender y sus sentidos y sus ojos se abrieron para comprender de una manera profunda es: en este hombre habita el mismo Dios y yo no me había dado cuenta. Había venido muchas veces el mismo Dios a través de este hombre a mi casa y yo no me había dado cuenta. Es lo mismo que declaró Jacob: Dios estaba aquí y ni me di por enterado. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Entonces viene el verso 10. Mire lo que dice el verso 10. Le dice a su esposo: yo te ruego, se levantó un clamor, un ruego, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en él. Wow. Ella ya no quería una relación esporádica, una relación, amado, superficial, una relación solamente que estaba enfocada a sentirnos bien, a compartir rico, a pasar un tiempo. Ella quería, por cuanto entendió que en ese hombre moraba la presencia de Dios, ella quería la presencia de Dios habitando en medio de su casa. Por eso construyó un lugar para la misma presencia de Dios, no para un hombre. Ella entendió que en ese hombre estaba la presencia de Dios. Y es de allí donde Dios me dijo deben construir una relación más allá de lo esporádico. Una relación cotidiana, íntima. Amén. ¿Sabe qué implicaba eso, amados? Que el profeta Eliseo iba a tener que verlos a ellos. Quizás si pasaba por ahí, se quedaba un largo tiempo, verlos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Iba a convivir con ellos. Esa es la relación que Dios quiere tener, de convivencia. Iba a saber cómo ellos incluso peleaban, cómo se despertaban en la mañana, sin estar con un buen vestido, un buen arreglo, un buen peinado, etcétera. Iba a darse cuenta de cómo era la cotidianidad de esa casa, qué comían todos los días, qué hacían, amados. Y esa es la relación que Dios quiere que nosotros construyamos. Amados, Dios quiere, diga conmigo, llevarnos de lo esporádico a lo cotidiano, a lo íntimo. Porque es allí donde podemos exponer nuestra vida completa, nuestra intimidad a Dios. Amén. Ya no iban a charlar de temas escogidos. Si el profeta, siendo Eliseo, amados, tenía una palabra de parte de Dios, porque Dios le había mostrado algo en esa cotidianidad, seguramente el profeta iba a decir: miren, vengan para acá ustedes dos. ¿Cómo llevan su relación entre ustedes dos como esposos? ¿Cómo se hablan? Ojo, fulanito de tal, como tú hablas a tu esposa. Tsunamita, mira, se sujeta a tu esposo. Él conoció la realidad. Pero diga conmigo, ellos fueron conscientes de que Dios con su presencia estaba allí. Ellos decidieron ir en pos de esa presencia y por causa de eso prepararon un lugar para que Dios empezara a estar ahí en una cotidianidad. Más que apartar un lugar en la casa, más que escoger un lugar preferido para orar, tiene que ver, amados, con incluir en nuestra cotidianidad a Dios. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Y mire lo que hace. Es increíble lo que ellos quieren construir. Dice: pongamos allí una cama, pongamos una mesa, pongamos una silla y pongamos ¿qué? Un candelero. Ellos querían que el profeta pudiera quedarse, por eso la cama, un lugar donde él pudiera reposar y descansar. Amén. El propósito de esta familia era que el profeta pudiera encontrar un lugar donde él recibiera satisfacción.
Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios no quiso estar con su pueblo y quedarse con su pueblo? La razón fue que Dios ya no estaba agradado con ese pueblo. Amén. Y de alguna manera la cama es una representación de aquellas cosas que hacemos para agradar el corazón de Dios. Amén. No esas cosas que nacen en una ocurrencia. Esas cosas que Dios quiere que yo haga, que yo viva, que yo sea, que yo piense, que yo haga, para que en eso Él se vea agradado, Él apruebe mi vida y Él quiera estar allí. Dice la Escritura que Él mora con los humildes y los quebrantados de corazón, de espíritu. Amén. Él mora, Él anhela estar en un corazón, en medio de un corazón dócil, humilde, rendido delante de su presencia. En medio de un pueblo que busca, amados, hacer su voluntad, obedecer su voluntad. De alguna manera, la cama no solamente representa esa intimidad o un lugar de descanso, sino representa, de alguna manera, amados, yo entiendo que es el lugar donde iba a haber reposo. Dice la Escritura que cuando Noé baja del arca, ofrece al Señor una ofrenda. Y dice que fue olor fragante. La traducción para la palabra olor fragante es un olor que dio descanso, que produjo reposo. Es como si Dios hubiera recibido esa ofrenda y hubiera dicho: descanso en la ofrenda, en la obediencia de una generación que me creyó, que me obedeció, que fue preservada para un propósito. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Lo segundo, dice una mesa y una silla. Ella colocó un lugar donde el profeta iba a poder sentarse a meditar y reflexionar. ¿Para qué era la silla, amados? Para que él pudiera estar ahí en esos tiempos de intimidad con el Padre. En otras palabras, ella le dio valor al hecho de que mientras que el profeta estaba en casa, él pudiera tener un lugar donde él pudiera seguir cultivando esa relación con Dios y él pudiera impartir a esa casa seguramente lo que Dios pudo haberle hablado allí, transmitido allí. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Y puso un candelero, porque ella quería que en esa casa hubiese luz para que él pudiera recibir ahí la palabra ministrada de Dios. Amén. Noten que hubo una intencionalidad en todo lo que ella puso ahí. Ella pudo haber puesto un televisor, ¿o no? Pudo haber puesto una hamaca, pudo haber hecho un balcón. Pero hubo una intención en lo que ella puso allí. ¿Por qué? Porque en la intención estaba manifestando la necesidad de esa casa. Queremos la palabra de Dios, queremos la voz de Dios, queremos intimidad con Dios. Amén. Amados, el que quiere lo de Dios en sus intenciones manifiesta, amados, querer buscar, esforzarse por lo de Dios. Voy a aplicar esto que le acabo de decir. Si usted quiere construir una relación continua, un devocional continuo con Dios, amado, usted debe ser intencional en cómo busca esa relación con Dios. Si usted quiere terminar la noche, cada día en la noche, en la presencia del Señor, amados, aunque su espacio físico esté libre de distractores. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Si usted quiere tener una relación con Dios, amado, mire, estos días compartiendo con un pastor amigo, él nos abrió la intimidad de su casa y dijo: queremos mostrarles algo. Y nos llevó a su habitación, abrió la puerta y nos mostró una mesita pequeña donde tiene su Biblia, donde ahí tiene incluso como una sillita, creo que era, no recuerdo bien, para poder arrodillarse. Y decía: yo he sido intencional, yo anhelo buscar del Señor. Pero todas estas cosas que aún físicamente hago representan de verdad mi esfuerzo y mi motivación de buscar del Señor.
A veces nosotros buscamos del Señor en medio de la cama con las cobijas encima. Y difícil, a veces incluso podemos durar si apenas 15 minutos balbuceando una que otra palabra. Pero si usted quiere lo de Dios, amado, usted se compra una Biblia de estudio porque quiere profundizar y escudriñar la Escritura. Si usted quiere lo de Dios, amado, aparta aún un lugar físico, así sea en su habitación, en su casa, donde usted diga, aquí no va a haber distractores. No voy a tener el celular al lado que mientras que estoy orando con el Señor, voy revisando el WhatsApp o el correo por si hay algo importante. Amén. Ella fue intencional en lo que hizo. Porque su deseo, ¿cuál era? Buscar esa presencia de Dios. Que Dios habitara en medio de su casa. Amén. Necesitamos ser intencionales con el Señor. Necesitamos pasar de lo esporádico, diga conmigo, a lo cotidiano. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Póngase en pie y vamos a orar en esta noche. Es la palabra que el Señor ha escogido para nosotros en este día. Y quiero terminar con algo. Dice la Escritura que Él se quedó allí en ese lugar. Y un día en su corazón, el profeta dijo, quiero tener un detalle con esta persona, con esta tsunamita, con esta familia. Ellos le han dado la importancia a lo importante. A veces le hemos dado la importancia a lo que no es lo importante. Ella le dio prioridad a lo que realmente tenía prioridad. Valor a lo que realmente tenía valor. Para ella la presencia de Dios en la vida de ese hombre era algo valioso. Y lo quiso hacer parte de su cotidianidad. Su relación con Dios era algo importante para ella. Cuando Dios ve un corazón así, amados, dice la Escritura que en la forma en la que el profeta de alguna manera como que mira ese corazón, mira lo que esta mujer hace, dice, ¿qué haré por ella? Y dice el profeta que le dice, pídeme lo que tú quieras. Si tú quieres que hable a favor de ti, si tú necesitas, yo lo voy a hacer. Y ella dice, mira, la verdad, a mí no me falta nada. Y lo único que me faltaba, ahora lo tengo. Aún en eso, en esa respuesta, ella dijo, lo que yo tenía no era suficiente. Porque las riquezas y la posición, porque parece ser que esta tsunamita era una mujer, o con su esposo, dice la Escritura, eran importantes, o sea que tenían un prestigio, tenían una condición social, una posición social, quizás distinguida en medio de ese lugar de Sunem. Las riquezas que tenían, amados, hacía que ellos quizás vivieran en una comodidad, pero aún no era suficiente. Por eso buscó algo más en la presencia del Señor. Y cuando ella le dice, mira, yo la verdad ahora estoy feliz. Pero el profeta en esa revelación discernió lo que faltaba. Giesi, su criado, le dice, ellos no tienen un hijo. ¿Saben qué trajo la relación? Diga conmigo, fruto, fructificación. Lo primero que va a hacer en nuestras vidas, una relación continua, lo primero que va a producir una relación devocional continua con Dios, no esporádica, sino continua, lo primero que va a traer es fruto en nuestra vida. Cuando hay relación, hay fruto, como en las parejas. Cuando hay relación, hay hijos. Amén. 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 Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que en esta noche nos has dado, Dios. Gracias porque hoy nos llamas, Señor, a salir de nuestra comodidad, a salir, oh Dios, Padre, de la distracción, a salir, oh Dios, de aquellas cosas a las cuales le hemos prestado o dado nuestra atención, nuestro esfuerzo, le hemos dedicado nuestro tiempo, pero que al final, oh Dios, te ha sustituido y, Señor, de alguna manera te ha querido reemplazar y ocupar tu lugar en nuestro corazón. Señor, tú nos estás llamando en este tiempo a construir un altar de ofrenda continua, de día y de noche.
Una relación donde nosotros nos esforcemos por pasar de lo esporádico, Dios, a lo cotidiano, a lo íntimo, Señor, a lo constante. De ser intencionales en buscar tu presencia, en esforzarnos para ella, escoger el mejor momento donde, Señor, podamos concentrarnos en ti. De que, Señor, aún en esa intención de querer escudriñar tu palabra, oh Dios, podamos incluso hasta apartar un cuaderno, Señor, donde podamos, Señor, escribir los remas, las cosas que nos ministras, nos hablas, que en todo lo que hagamos manifestemos que realmente tú nos interesas y que queremos ir a un nivel mayor, más profundo, más elevado. Dios, ayúdanos a construir una relación constante contigo, porque, Señor, cuando hay esa relación hay fruto. Señor, lo estéril se quita, se va. Lo que estaba seco desaparece, Señor. Y empezamos a fructificar en ti y en esa relación, Señor, continua. Ayúdanos a entenderlo y a vivirlo. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Padre.